Dios mismo le provoca su propio caos para que puedan ver lo que fácilmente no se ve. Y eso es maravilloso, a la luz de la eternidad. A la luz de la hora, pues causa tropiezo, causa angustia. ¿Estamos grabando ya? Eso me gusta. Pero la realidad es que como no conocemos a Dios, Dios es experto en Él mismo permitir que el caos se vea. Cuando Dios creó, había caos. Y fue Dios que permitió que el caos estuviera. Yo tuve estos días un tema en relación a eso. Inclusive tuve un tema que tenía ayer improvisado en mi casa con Diego y doña Yuli, que es la señora que cuida de la Numa Vela, que ella es cristiana. Y yo hablaba, claro, entendiendo que esto lo va a ver mucha gente. Ya estamos grabando. Hace ratico. En serio, por aquí no le dan chance a uno prepararse psicológicamente. Yo mantengo una postura de no filtrar nada en mi vida personal en los medios. Trato. Yo, por lo menos por mí. Incluso nada personal, nada. Mi padre murió, yo no subí nada, o sea, y ni siquiera fue planificado, eso fue viendo lo que acontecía en las redes sociales y también, por ejemplo, ya entendiendo lo que pasa en el mundo que esos medios de consumo masivo, bueno, son del mundo, ¿verdad? El asunto es que tenemos una reflexión en el día de ayer, donde desde el miércoles pasado que tuve en un discipulado con Héctor y Gilby, en la iglesia, se llama Iglesia de Alabanza del Señor, algo así, no recuerdo ahora mismo, estoy yendo los domingos. Lourdes, ¿no será? Te digo el nombre ahorita. El asunto es que llegué a una conclusión y que definitivamente lo que yo había experimentado, había vivido, en un proceso de hace aproximadamente 8 meses hacia atrás, que estuve en mi casa y en un proceso el proceso, yo sí me estaba muy centrado en esa parte de, a través del propósito. El propósito me refiero de lograr recuperar el hogar. Estaba muy centrado en lo que tiene que estar. Y luego llegué a la conclusión, en este proceso de avanzar poco a poco en esa dirección con la que hay mucha gente que me están ayudando, de que quizás el error básico primario era el hecho de que yo veía como el propósito o la excusa para hacerlo Mariel. Y luego fui viendo, que conversaba con Diego también esa parte, el hecho de que, reitero, no es conocimiento, sino es la parte reflexiva. Lo que yo siento, lo que sentía, lo que viví, cómo me dejaba llevar o me llevé. No, porque eso es una decisión que yo hago en el momento, nadie tiene responsabilidad de mis acciones. Pero sí pude ver, por ejemplo, que con la salida de la casa y otras recaídas en el proceso, que no voy a tocar aquí, no son temas que voy a tocar, no son de manejo pero sí la parte reflexiva, me di cuenta que fui entrando otra vez a una dinámica en mi vida, la cual era la anterior hace muchos años, que yo había asumido como algo normal dentro de lo que yo hacía. Escucha esto. Te voy a tutear con tu permiso. Puede. Gracias. Y resulta que yendo a la comunidad, pasando tiempo con personas que están en esa búsqueda, en la iglesia, en el discipulado, me di cuenta que definitivamente hay cosas que si no la apartamos de nuestra vida, no podemos dar entrada a lo otro. Me refiero a ese crecimiento en la enseñanza de los evangelios y esa parte que llega, que entiendo yo, que me ha ido tocando, porque yo acepto, pero sentir la presencia de Cristo en mí. No se me va entendiendo. O sea, me he dado cuenta que hay decisiones que si no tomamos de forma expresa de abandonarla, no hay cabida para lo otro. No sé, más o menos, eso lo estaba conversando con Diego. Mira, creo que voy a empezar a hacer mi trabajo pastoral temprano aquí. Lo que sucede es que conocemos muy poco a Dios. Y el conocer tan poco a Dios nos hace asumir cosas de Dios que realmente no son ciertas. Por ejemplo, tú no vas a Jesús. Jesús te escoge a ti. Jesús no es un objeto de estudio.
Jesús es el ente de transformación. Todo el que viene a Cristo necesita entender que sabiduría, saber, conocer, no es lo mismo que un nuevo nacimiento. Solo el que nace de nuevo, porque el arrepentimiento es el fruto del nuevo nacimiento, no la información ni filosófica ni teológica, porque el corazón nuestro es tan engañoso, te lo dije la última vez que estuve aquí, que busca constantemente cómo aliviar su carga de pecado. Pero Y cuando Dios te pone la mirada, lo que pasa es que te tengo que poner el freno ¿por qué? para sacarte el jugo en el orden que yo quiero. No, porque Dale, esa es la dale, parte. dale. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Ay, Dios mío, Yo- ¿esto puede salir en el aire? No. Claro que sí, aquí no tenemos ningún tipo de... Bueno. Aquí todo orgánico. Orgánico, bien. Yo sí lo que vi, reitero que aquí estoy conversando contigo, ya diálogos que yo he tenido con personas que están bastante avanzadas en esa vida espiritual. A la parte son cristianos que su vida va en torno a eso, así como tú, pastores, amigos míos muy cercanos, gente que lleva una vida prácticamente admirable, de lo que yo puedo ver, que ellos no dicen, sino que se puede manifestar en sus acciones y su presencia donde quiera que van. Lo que te comentaba era que yo en esa búsqueda, porque yo soy muy reflexivo, me he dado cuenta, cuando yo me decía un amigo mío, René del Risco, me decía, lo que pasa es que el concepto de humillarte ante Dios, humillarte a Él o arrodillarte a Él, es implicar que tú no lo vas a hacer si no es con Él. O sea, que no hay forma en el plano humano de conseguir esa cercanía a la divinidad, a esa parte de ser justo y correcto, bajo la guía de Él, pero en la presencia de Él dentro de ti. No se me voy entendiendo. Entonces yo le decía que en esos momentos reflexivos, cuando yo estuve completamente arrodillado con el propósito, era muy fácil mantener cualquier vicisitud o cualquier contratiempo o cualquier caos en mi entorno, porque lo tenía muy claro y lo de afuera no me importaba, sino lo que habitaba en mí. ¿Está conmigo? Pero resulta, como humano al fin, pasa lo que pasa, vuelvo otra vez, me distancio de ese propósito que era la familia, y acontece que me fui dando cuenta en ese momento donde yo sin darme cuenta voy abandonando eso que comencé a experimentar y entro a la parte donde yo entiendo que soy suficiente, la parte reflexiva mía, pero me doy cuenta que no tengo la voluntad total y plena para tomar el control solamente por mi discernimiento. Va conmigo, o sea que voy contigo de la mano. Entonces, en ese punto de reflexión no quiere decir que estoy cuestionando, sino que yo me estoy revisando yo en mis acciones, cómo cambian mis objetivos, mis prioridades, la claridad que yo tenía en algo muy específico se va automáticamente a la duda. Entonces, eso me lleva a mí, dentro del entendimiento de que yo me abanderaba de que el propósito primario mío era aquello que pertenece al mundo, no es algo de la divinidad de Jesús, me ha llevado a ese punto de reflexión, donde yo tengo esa necesidad de buscar esa capacidad de la ayuda, algo que no está en mí, que no pertenece a mí. Y yo lo conversaba con Diego. ¿En qué fue que quedamos tú y yo? Mira, ayer nosotros tuvimos una conversación muy buena donde tocamos varios temas. O sea, hablamos sobre las obras, hablamos sobre la fe, la gracia. Y yo aproveché también para hablar sobre Job, haciendo un paralelismo con situaciones que él pasa. Porque yo encontré o identifiqué, que conozco a mi tío muchísimo y vivo pegado de él como un chicle porque lo amo, situaciones que él estaba pasando que me recordaban mucho al libro de Job. Y vamos a decir como la parte donde la conversación de un cambio muy positivo, en mi opinión, era en la que él estaba hablando como en un momento, ¿verdad? Él hacía cosas que estaba bien, o sea, buscando el bien, ¿verdad? Pero no necesariamente buscando agradar a Dios, sino porque era un bien que se materializaba por deseos que él tenía él de su persona. Totalmente alejado de cualquier consideración de que si eso es lo bíblico o no. Por poner un ejemplo. El deseo de, por ejemplo, estar con una pareja no necesariamente iba orientado a lo que es el diseño divino, sino más bien por necesidades de la carne. Para ponerte un ejemplo. Y luego entonces él comienza a mencionar como hace un tiempo para acá,
nace dentro de él un deseo, que es lo que yo identifico como un fruto del Espíritu, de parecerse más al Señor, o sea, parecerse más a Cristo, reflejar más a Cristo. Tomar decisiones que, aunque no es infalible en eso, pero por lo menos ya trae a su conciencia, ven acá, esto agrada al Señor, esto es bíblico, esto realmente me pone a mí en una posición correcta frente a Dios. Dios va a estar contento con esto. Y entonces ahí ya es evidencia, por lo menos yo, que lo puedo avalar con mi observación de que yo lo observo pasivamente, que no es solamente algo de boca. Y entonces eso a mí me refleja, por ejemplo, que mi tío pues está en la gracia. ¿Me entiendes? Mira, yo toda la mañana, yo no acostumbro a hablar cuando involucro a Jesucristo desde mi opinión, ni desde mi experiencia. Porque sé que el corazón es muy engañoso. Esa es su naturaleza. Es correcto. Y el corazón se llena del saber. Saber, entender y comprender no es lo mismo. Y hasta que Dios no nos lleva a nosotros al ring de la humillación, ni siquiera entendemos lo que significa acercarnos a Dios. El Dios del que nosotros hablamos, el que está sentado en el trono, el que permitió que su Hijo viniera a morir por nosotros, ese Dios no es humilde. Humilde fue Jesús en su naturaleza de hombre. Entonces, Dios, a través de Cristo, todo es a través de Cristo. Todo es por Él, para Él y por medio de Él. Por ende, nuestra mirada debe de comenzar a posicionarse en la realidad de Cristo. Y el mensaje de Cristo, ¿cuál fue? Fíjate que cuando Cristo no vino a darle al yo ninguna importancia. Ni aprobó la obra del hombre. Porque Cristo sabía lo que había en nosotros. Él no tomaba nada de nosotros. Él vino a darse. Y en darse nos enseña lo que realmente nosotros no estamos dispuestos muchas veces a ver de nosotros. Las obras muertas. ¿Quién produce arrepentimiento? No es Él. Él no tiene, ni yo, ni tú. O sea, nosotros no tenemos capacidad en nuestra humanidad de arrepentirnos. Remordimiento sí. Porque puede afectar nuestros intereses. El arrepentimiento es una obra del Espíritu de Dios. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando empieza una obra de arrepentimiento en un ser, no es porque el hombre quiere apartarse para Dios, es porque el Espíritu de Dios lo está llamando. Y Dios usa muchas formas de llamarnos. Tiene manera de amor, tiene formas de disciplina, tiene forma de escasez. O sea, cuando tú miras la vida del apóstol Pablo, tú te das cuenta que Pablo experimentó muchas cosas. Y Dios estaba en todo eso. Entonces, el arrepentimiento es la obra base del Espíritu Santo para tratar con nosotros. Tú eres muy reflexivo. Tu ser, por ende, constantemente está en reflexión. Es una práctica. Es una cosa impresionante. Yo es una práctica. Pienso que va a quedar locura. Yo estoy en un lugar y me voy lejos. O sea, No es una locura. Lo que sucede es que a medida que yo tengo una frase para mí. A medida que yo me acerco a la tumba, más conciencia tengo de lo eterno. Es algo que va innato. O sea, cuando tú miras la palabra, al joven, Dios lo insta a desde temprano a buscar sabiduría. Porque la sabiduría, le dije yo a alguien en estos días, mira, la sabiduría la están vendiendo en la farmacia y ya está cerrada. Porque cuesta, o sea, no es un ejercicio mental fácil de adquirir. En un tiempo y en un medio donde hay tanta información, la sabiduría te lleva a ti a saber aplicar lo que oyes para que al final agrades a Dios. La sabiduría espiritual, la sabiduría divina. Y te traigo esto a colación por lo que te voy a leer de lo que yo leí esta mañana. Yo amanecí preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué la parábola del sembrador? ¿Cómo nosotros vamos a dialogar sobre un tema tan profundo como este? Porque esta parábola habla de estados del corazón. Y por ejemplo, tú acabas de hablar algo muy interesante y está en la parábola. Es cuando Jesús dice, la que fue sembrada en pedregales representa al que escucha la palabra y la acepta de inmediato con gozo, pero no teniendo raíz en sí mismo, sino siendo temporal. Cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, la parábola del sembrador te habla de que hay una necesidad de entender el entorno donde la palabra del reino es sembrada. Esta parábola habla
de la palabra del reino, no de palabra de sabiduría, de coaching, de filosofía. Habla de una palabra en específica. Y cuando hablamos del reino de los cielos. Fíjate que Cristo en el Sermón del Monte no entró a hablarle a nadie de lo que él iba a hacer con ellos. O sea, a Jesús no le interesa ese asunto, señores. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? No. Eso es un lenguaje, eso es un discurso. A Jesús le interesa la gloria del Padre. Y al Padre le interesa la gloria del Hijo. Punto. Para nosotros es muchas veces muy fuerte. Entonces, cuando Cristo empezó a hablar del Sermón del Monte, fíjate que él empieza diciendo, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, Jesús no se dejaba impresionar por nada de lo que a nosotros nos impresiona. El discurso de Jesús era la voluntad de su Padre. El arrepentimiento a eso nos lleva. Y el arrepentimiento muchas veces, Juan Carlos, se da después de grandes tropiezos. Después de grandes momentos de reflexión, donde tú dices, wow, como decía él, mi tío me doy cuenta que quiere agradar a Dios. Eso es una obra que solamente la puede producir Dios, porque él produce el querer como el hacer. Entonces, en esa didáctica, en esa forma de Dios relacionarse con sus hijos a través de Jesús, te lleva al arrepentimiento, te lleva a evaluar las motivaciones correctas. O sea, por ejemplo, tú dijiste, mi motivación para acercarme a Dios era proteger hasta cierto punto mi hogar. ¿Y qué hizo Dios? Dios cirnió esa intención y ahora está tratando contigo y te está enseñando, no, la verdadera intención de tú acercarte a mí es darle la gloria a mi hijo. Es el arrepentimiento. Esa es la vida que agrada a Dios. Pero eso nosotros no lo cultivamos en lo natural. Sí, por eso te había comentado y te interrumpo, el hecho de que, por ejemplo, en la reflexión que yo hago, no una reflexión de cuestionamiento en contradicción lo que voy aprendiendo, sino reflexionando sobre mis acciones, mis pensamientos y cómo yo me voy posicionando en el tiempo de forma cronológica. Claro. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando yo me sentí mucho más fuerte internamente, aunque tenía un ambiente que me vulneraba, que fue en ese momento, te comenté, hace 8 meses hacia atrás, aún teniendo un entorno, que se lo había comentado a Diego, prácticamente insostenible dentro de mi capacidad humana, tenía resiliencia para sostener y mantenerlo, ¿verdad? Salgo del hogar, entonces aún mantengo esa posición con la idea. Donde viene la parte reflexiva, que es la cual me motiva a traerte aquí, porque quiero compartir contigo este aprendizaje mío de la mano tuya para que lo pueda entender en la dimensión que quiero que ellos la reciban, es el hecho que me voy dando cuenta que mi capacidad humana, aún siendo fuerte en ciertos ámbitos de la carne, como algunas cosas tengo yo me considero un hombre bastante ético y correcto en ciertas dimensiones de las que se miden aquí. ¿Está conmigo? En lo humano. Perfecto. Por ejemplo, o sea, yo soy una gente que no calumnio, yo soy una persona que no cojo lo que no es mío, o sea, pero que doy, o sea, no vamos a hablar de toda esa parte. Y fíjate cómo yo en una ocasión que traje a Fausto Liriano, que fue quien me llevó a reflexionar sobre mi falta de coherencia en mi vida personal, intimidad de pareja, vino por ahí esa reflexión. Yo me pensaba que yo estaba correcto. Ese es el punto o la piedra angular que me lleva a comenzar el camino. Vamos por parte. Donde viene la reflexión de esto que yo quiero que tú nos compartas y nos instruya desde la palabra, es el hecho, dos cosas, que me doy cuenta que si no tengo algo a que anclarme, más allá de lo que yo entiendo que puedo, y me siento que no soy suficiente, no lo voy a lograr. Es lo primero. Y lo segundo, que en esa reflexión, yo colocándome en ese lugar, en el lugar del sembrador, donde cae como esa semilla, que el lugar donde va a caer va a dar un fruto, no, ¿verdad que sí? Yo me veo que muchas veces una de las cosas que me llevó a mí, en mi ignorancia, por muchos años, desde mi infancia, a no darle validez a lo que yo veía que pasaba en el culto, era la parte de que yo veía a la gente recibía una cosa en el momento del culto, pero sus acciones hablaban en la dirección opuesta a lo que hacían en su vida cotidiana. Claro, yo luego entendí que la relación era personal, ese tipo de cosas. Entonces, te dejo el micrófono. Mientras tú hablas, el Espíritu Santo me recuerda una escritura. Y fue cuando Jesús llegó a un lugar y había justamente un hombre. Y Jesús le dijo, dame, ¿qué tú quieres que yo haga? Dame la mano.
Ese hombre tenía una mano enferma. Pero Jesús no le dijo, dame la mano enferma. Jesús le dijo, dame tu mano. Para que la conciencia del hombre fuera, ¿cómo decirlo? Fuera tocada por él y él entendiera, esta es mi mano enferma. En el trayecto nuestro, y cuando te escucho hablar de tus bondades, no calumnias, no esto, eso es el hombre que aprendió a hacer lo correcto, cuyos valores eran los correctos en un área. Pero ¿qué sucede? No es la mano sana el problema, es justamente la enferma. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios viene a limpiar lo que a veces el hombre no quiere que se limpie. Porque la Biblia dice en Isaías que para Dios nuestras buenas obras son trapo de inmundicia. Si Dios no filtra, o sea, si nosotros no somos filtrados a través de Cristo y su obra de gracia, de la que él hablaba, su obra redentora, nosotros no calificamos, Juan Carlos. Para nada. Estamos hablando del Dios que antes de pensar las cosas ya están hechas. Que antes de que tú hables ya sabe lo que tú vas a hacer. Que conoce las motivaciones mejor que tú. Que sabe cuál es la enfermedad de Juan Carlos, no lo que Juan Carlos le presenta a la humanidad. Porque estamos en un mundo donde si tú no le muestras tu fortaleza, el mundo te desbarata. Y las vulnerabilidades hemos aprendido a esconderlas, no a tratarlas, no a trabajarlas. Estamos ante una sociedad cruel donde espera un proceso de caída para hacer likes en nombre de la caída. Y eso no tiene nada que ver con Cristo, pero Cristo va a usar todo eso para bien. Por eso Dios ha estado llevándote desde hace un periodo de tiempo a una reflexión no producto de Juan Carlos Simón y sus ideales, sino de lo que Cristo produce cuando se acerca a un ser humano. A veces eso toma tiempo, pero nosotros andamos muy rápido. Y la parábola del sembrador es perfecta para nosotros poder dilucidar justamente cuáles son los diferentes terrenos en que nuestro corazón se ve expuesto cuando la palabra cae. Tú dijiste algo bien chulo, fue, a veces yo creo que en la iglesia, o yo veía, ahí uno caía, ahí uno hacía, pero cuando yo veo el vivir, no hay coherencia entre el Cristo que predican y lo que manifiestan en tal o cual lugar. Eso dice justamente, comienza la parábola del sembrador a tratar. Dice, cualquiera que escuche la palabra del reino y no la entiende, llega el maligno y arrebata la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Este representa a la que fue sembrada junto al lado del camino. O sea, muchísimas... ¿Dónde es que tú estás específicamente? Estoy en Mateo 13. Estoy dándole el significado, no necesariamente leyendo como Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, sino entrando a la reflexión de Cristo con lo suyo. Porque las parábolas es un lenguaje de Cristo para aquellos que creen que están cerca a veces y realmente no. Aquellos que creen que entienden y no. Hay un problema de corazón, hay una dureza de corazón que Dios necesita tratar con ella. Y esa parábola habla de eso. Jesús en lo arriba dice, es que este pueblo oyen, pero no entienden. El lenguaje del cielo, el lenguaje de lo eterno, no se entiende con una biblioteca humana. Y por eso Dios requiere que nosotros aprendamos humildad. Y a veces el proceso de la humildad viene después de una caída, como dice el mismo libro de Proverbios. O sea, después que me estrellé, dice una versión, me fue bueno estrellarme porque entonces pude entender. Bueno, en ese caso dice un amigo mío, quiero citarlo, José Antonio Molina, mi niño, el director de la Orquesta Sinfónica, una persona que yo quiero, admiro mucho. En una reflexión que hicimos un día él y yo, él decía que el mundo, hablando de Dios, apuesta que el hombre va a ser más grande de rodillas. Se refiere siendo humilde, en ese sentido, ¿tú me entiendes? Claro, entonces, ¿cómo yo veo los golpes, las caídas, los encontronazos, las experiencias que sacan lo que Dios requiere? Yo lo veo sumamente iluminador, aunque el hombre no lo vea así. Porque no hay algo mejor que Dios tirarte al suelo y dejarte sin capacidad de levantarte. Para que cuando tú mires para arriba, tú sepas que por encima de un alto hay uno más alto. Y sobre ese más alto está Él. Y te hace mirarlo y decir, ok, aquí estoy, Señor. Ven en mi ayuda, porque realmente no sé cómo hacerlo. Y tú lo dijiste en la primera sección. Yo intenté con todas las fuerzas,
Pero ¿qué hizo Dios? Te la quitó, te dijo, no, es que no era tu manera. Esa es la manera de Cristo en ti. Porque si no, la gloria va a ser tuya. De tus capacidades, de tus estándares. O sea, la esencia no va a ser la humildad que Dios requiere. Por eso aquí dice que la primera vez que la semilla cae, cae junto al camino. No cae en el camino. Cae junto. Entonces, a veces nosotros escuchamos la palabra del Señor y estamos en esa condición. Esa condición habla de lo rápido a veces que estamos y de los perdidos que nos encontramos en el mismo camino. Pero ahí no queda la parábola, porque el sembrador sigue sembrando. Y yo creo que esos son 4 estados del corazón del creyente para que al final la semilla produzca la vida. La segunda etapa es justamente el pedregal, donde yo te decía, que es sumamente interesante porque tú mencionaste en varias ocasiones, yo no podía. O sea, me di cuenta que no pude. O sea, no pude sostener lo que tanto quise sostener. Lo intentaste en tu humanidad, a tu forma, a tu manera. Y no eres tú solo. Todos nosotros tenemos miles de historias detrás del telón de intentar algo con Dios que no se nos da. Porque usamos nuestra fuerza, usamos nuestra humanidad. Y nada que produce la obra de la carne sirve para nada. Y aquí Jesús habla del que se siembra en pedregal. ¿Alguna vez tú has estado en el campo y has visto cómo es un terreno pedregoso? Sí, claro que sí. O sea, me llamaba mucho la atención porque esta mañana yo meditaba en eso. O sea, a veces la palabra del Señor viene a nuestra vida. ¿Y cuál es la condición del corazón? Dureza, ego, falta de humildad, te lo digo por experiencia propia. O sea, el que razona mucho tiende a saber mucho. Eso es yo no sé si es una virtud o una desgracia. O sea, la gente que más sabe tiene temas internos de ego, de orgullo. Sí, pero yo creo también, por ejemplo, y voy de la mano con usted, que ese conocimiento va a depender o sea, me refiero, si sí o si no, qué tanto te acerca a la verdad, ¿me entiendes? Porque hay conocimiento que tú, por ejemplo, si yo me pongo a leer la palabra y recibo, por ejemplo, guía de mi sobrino, que es mucho más aventajado que yo, y ni pensar de la suya, o de Héctor, o Gilbert, o cualquier amigo mío que está en esto, claro que tienen un conocimiento por encima del que yo tengo. Lo que hablamos es el conocimiento no necesariamente que va a cuestionar, sino que va a buscar cómo reflejar esa palabra para su beneficio, en el sentido de una vida mucho más correcta. Hablamos de la parte como guía de vida. Sabemos que es otra dimensión completamente distinta. Por eso yo digo, cuando yo reflexiono, la gente piensa que yo leo mucho. Las personas piensan que yo leo mucho. Yo leo, pero es más lo que yo reflexiono. O sea, por ejemplo, yo tengo varios días estudiando Marcos, pero yo no solamente lo leo. O sea, yo agarro su rayo, yo escribo, yo investigo para entender el significado y no doy por alto cualquier palabra que en la traducción se pudiera perder, como decían anteriormente, traducción, traición. Porque muchas veces el significado correcto de una palabra en sus lenguas originales va pudiendo cambiar en función de la interpretación del traductor. O sea, trato como más ir a fondo para entenderlo. Porque tienes una cultura de estudio. O sea, todo el que ha pasado por la universidad sabe, por default, como diríamos los ingenieros de sistema, que te van a poner un párrafo y tú tienes que desmembrarlo para poder entenderlo. Porque al final, cuando te pregunten acerca de un tema, la forma en que tú lo captaste va a decir si lo entendiste. Y va a decir si lo puedes poner a producir. O sea, ¿cuál es el propósito del entendimiento? Hay una diferencia que a mí me ha marcado mucho en mi vida cristiana personal, no en la que se ve. Es la diferencia entre el saber, entender y el comprender. Y yo creo que es lo que sucede cuando nosotros permitimos que la palabra sea sembrada en un terreno pedregoso. Todos nosotros, te decía, tenemos piedras, durezas en nuestro ser. Algunos egos, otros miedos, otros culpa, otros vergüenza, otros inseguridades, complejos, conceptos propios inadecuados. O sea, nosotros somos un cúmulo de experiencias, Juan Carlos. Si nos comparamos con el hombre, pues puede que entonces hayan gente que hayan vivido experiencias peores y nosotros le superemos, o hayan personas que estén posicionados mejor que nosotros. Pero cuando nos comparamos con Cristo, ahí estamos fritos, literal. No hay manera de poder compararse con ese ser. Entonces, cuando Jesús hablaba del pedregal, justamente hablaba de esas cosas que les roban la esencia a la palabra. El pedregal tiene una característica y es que el agua, o sea, hay un descontrol en el agua.
Tú sabes que el objetivo de una semilla es producir. Entonces, la raíz, mientras más profunda llegue, más se puede adherir a la tierra y tomar los nutrientes de la tierra, y al aferrarse al agua y a la tierra, pues el árbol puede crecer. En un terreno pedregoso eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque el agua fluye muy rápido. Entonces, a veces nosotros creemos que Dios anda rápido con nosotros. No se asienta. Exacto. Y empezamos un ejercicio de creer que esto se trata de saber, de entender. A veces queremos ir rápido para crecer, porque queremos hacer las cosas bien. Y Dios nos está diciendo, tú la vas a hacer bien, pero a mi manera, no a la tuya. Por eso yo voy entendiendo la parte de humillarse. Y creo, ustedes me van a corregir tanto Dios como tú, de que una vez comenzamos a reflexionar sobre la palabra, sobre la parte de entregarte, ¿verdad? Abandonarte, lo estuve leyendo en el día de hoy, carga tu cruz, qué sé yo cuánto, ese tipo de cosas. Sí. Ese asunto. Digo, pero es que la vida se hace mucho más fácil. Muchísimo. Porque, por ejemplo, yo he estado en momentos de mucha crisis de cuestionamiento, que lo llaman las famosas crisis existenciales, de no saber hacia dónde ir. Y yo digo, pero si yo, con mi propio discernimiento, decido entender que está en control y que lo que tengo que hacer es seguir su guía, vivir mi momento en función a lo que Él espera de mí, yo estaré contento con lo que llegue. Jesús dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esa gente son antisistema. En el evento que yo acabo de tener, yo me reía muchísimo con los productores, porque ellos chocaban todo el tiempo conmigo. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque realmente el que ha sido llamado para ser guiado por Dios tiene que esperar que Dios guíe. Pero aquí todo el mundo quiere tener la carreta en la mano y aquí todo el mundo quiere tener el guía y el control. Espérate, Dios guíame, pero espérate, yo voy para acá. Una locura, una incoherencia. Y eso muchas veces cuesta aprenderlo. Cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, Él te dice para dónde va, pero también te dice para dónde te vas a detener, para dónde vas a doblar. Y ese es el proceso, para mí, más eficaz de crecimiento del Padre con nosotros, sus hijos. Porque Dios no quiere que nosotros crezcamos para que la gente nos vea. Él quiere que crezcamos para que Cristo sea glorificado, o sea, primero dentro y después fuera. El ser y el hacer son dos cosas que Dios tiene muy bien ubicado en sus hijos. Entonces, este asunto del pedregal, yo te diría, préstale atención. Porque hasta que tú no le puedes poner nombre a las piedras de tu corazón, no hay un verdadero entendimiento. Hay un saber, hay una pretensión, de la que yo he sido víctima muchas veces en mi propia vida. Yo he pretendido que sea algo y Dios me ha tenido que romper los dientes para enseñarme, usted no sabe nada, niñita, vuelve y siéntase en la silla otra vez y ahora haga silencio y vaya a la palabra y espere que yo le hable. Un ejercicio muy difícil para el que quiere controlar. ¿Cómo lo visualiza una persona que está muy distanciado o que no ha sido llamado? O que tienen, por ejemplo, cualquier persona que me esté escuchando ahora mismo, porque yo tengo muchos seguidores y son gente que en realidad son seguidores no porque me sigan a mí, sino porque le dan continuidad a esto, tú sabes. Y en lo que yo hago en mi vida, en la parte de salud física, jamás en la parte espiritual, estamos comenzando a salir de la enfermedad. En esa parte yo trato de ser guía, enseñar a las personas dónde está la comida que sana, ese tipo de cosas. ¿Cómo una persona cualquiera que nos esté escuchando, por ejemplo, podría comenzar a sentir la curiosidad o cómo podría darse esa parte para comenzar a indagar? Bueno, así dime. ¿Qué? Donde mismo estaba la pastora, y de hecho vamos a aprovechar para eso, que en la parábola del sembrador, si tú sigues un poco más para adelante, Jesús explica esa parábola y lo hace en referencia a cómo la gente toma el mensaje. Entonces yo creo que va bastante afín con lo que tú estás preguntando. Y si me permiten, voy a leer Marcos, para lo que están Mateo, capítulo 13, versículo 18 en adelante. Oíd pues vosotros, Cristo hablando, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, porque aquellos que siguen el camino de Dios, el mundo se le pone en contra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y, que es importante porque estaba hablando ahorita la pastora, no es lo mismo oír, entender, saber. El que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjate, aquí hay algo interesante. Tú le estás hablando a una comunidad y tú dices, ¿cómo ellos pueden empezar? Yo le oraría a Dios, Señor, que tu convencimiento venga a mí. No solo es la curiosidad, tenemos mucho curioso. De hecho, mientras yo leía esto, pensaba en la gente de Grecia. Cuando Pablo estaba hablando en el Areópago, esa palabra siempre me da dificultad decirla, dice que había una cantidad de gente escuchando a Pablo. El discurso de Pablo volvía loco a la gente. Estamos en un tiempo donde la gente tiene comezón de oír, más no de escuchar. Aquí hay gente que le va a reaccionar a lo que oye, no a detenerse a escuchar. El escuchar es un ejercicio cerebral que te permite ponerle significado Sí, que sea a comprensivo. las palabras que estás recibiendo. Que sea comprensivo. Entonces, en el reino, en Romanos 12, Pablo dice que para tú saber cuál es la voluntad de Dios, tiene que darse una situación en tu mente y es que tú entiendas lo que Dios te está hablando. Porque el idioma de Dios se entiende a través del nuevo nacimiento. En otras palabras, la mente natural no le interesa lo de Dios. ¿Qué pasa con los que nos están escuchando en esta hora? Muchas personas están en una crisis existencial. Y yo te dije en la última vez que Dios me permitió estar aquí, que hay una depresión silente interna. Las personas están buscando un modelo de vida que les ayude a sentirse bien. Y experimentan, pero luego es efímero, porque no tiene un valor eterno. Entonces, lo primero que yo le diría es, miren al cielo y díganle, Dios, ven en mi ayuda. Ese es el primer acto de humildad. Reconocer que tú no te puedes acercar a Dios, al menos que Dios se acerque a ti a través de Cristo. Jesús lo dijo de la siguiente manera. Ustedes no me buscaron a mí, fui yo que los fui a buscar a todos ustedes. Para que se nos quite de la cabeza que yo me pude acercar a Dios por mí. O sea, no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Entonces, esta parábola, por ejemplo, la parte del pedregal, yo te diría que le prestes atención sobremanera, porque aquí hay un problema y es que la raíz no está en sí mismo. A veces nosotros somos arraigados a un movimiento. Y quiero aprovechar eso. O sea, yo sí reconozco las piedras. O sea, a mí me queda bastante claro. O sea, en los momentos reflexivos yo no estoy reflexionando para llevar la contraria, sino llevar lo que voy aprendiendo a mi vida personal. A tu propia vida, a tu propio crecimiento. Inclusive, por ejemplo, fíjate, como dicen en cualquier estudio filosófico de reformadores, gente que buscaban una vida en este mundo alejado del dolor y el dolor y los placeres, como sería, por ejemplo, la parte céntrica o el dharma, alejado de los karmas, que es otro enfoque filosófico, no tiene nada que ver con religión, donde decía esa parte, o sea, la parte de tú abandonarte tanto al deseo al abandonarte a desear, abandonas la posibilidad de dolor. Entonces, cuando yo hago esa reflexión, por ejemplo, en un mundo en ebullición como lo tenemos en nuestro entorno, donde todo lo que tú recibes son estímulos que te llevan a buscar el extremo, y ese extremo te lleva, si el dolor al deseo, el deseo al dolor, el único centro en el cual tú te puedes agarrar con certeza que te va a permitir es la práctica diaria, como decían las virtudes se practican, el hecho, y como me decía Diego ayer, Diego, tú me comentabas de que no hay forma de subsistir de una vida correcta buscando ser un cristiano real, sino a través de tu estudio diario continuo de reflexión de la palabra, para que en el momento que te encuentras en el mundo hacia afuera, sea muy fácil preguntarte qué haría Jesús en este caso. Por eso fíjate que Jesús todo lo resolvía con la palabra. Jesús tenía un método de enseñanza a través de la palabra, donde nuestra vida al día de hoy puede ser alimentada a través de todo lo que le enseñaba. Te decía que yo veo esta parábola en 4 etapas del creyente. En la primera etapa, tú vas creciendo, te dan la palabra y ni caso le hace, porque tú estás por ahí para abajo buscando. Hay gente que se quedan ahí. ¿Entiendes? Exacto. Hay personas, por un tiempo yo estuve ahí, antes de que Dios me permitiera acercarme a Él de la manera correcta. La gente pasaba y me daba la palabra y yo creía que la entendía. Y en algunos escenarios hasta la recibía con gozo. Bueno, pero digamos que yo creo que no es un asunto de entender, sino saber si esa visión de la palabra que tú la recibes, perpetua una vez te alejas del lugar donde la recibes.
Porque esa es como la reflexión, por ejemplo, como digo yo, siempre yo digo que hay que buscar resultados. Y fíjate que una de las cosas que me llevó, Kenia, que le comentaba a Diego, como a reflexionar sobre mi vida personal, eran personas que yo no sabía, y te puedo decir 3 nombres ahora mismo. 3 que conocí, o que son amigos míos en la actualidad, que es René del Risco, Bernardo Fuentes y Fausto Liriano, que no lo conocí en su dimensión como ex pastor y también lo que él hace en la parte de la palabra, ¿verdad? Cuando yo los conocí a ellos, en un entorno normal de hombres, yo veía que aunque ellos compartían en el entorno, de la forma como se manifestaba cualquier tema, cualquiera que fuera, de mujeres, dinero, que sé yo cuánto, su lenguaje corporal no se modificaba con el estímulo exterior. Y yo decía, coño, pero ¿qué tienen estos tigres, man? O sea, una vaina como impresionante. Entonces, cuando me toco un par de ocasiones con ellos, en su entorno familiar, yo digo, pero es que lo que yo veo, o lo que yo puedo percibir en todos ellos, sus hijos, su mujer y ellos, aunque no digan una sola palabra, es algo que no es común del resto. Una serenidad. La vida de Jesús. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, coño, pero es que así como yo sentí, me motivó en lo que yo hago profesionalmente, que tuve maestros, mis mentores, Charles Poliquin, no importa cualquiera, que al conocerlo me impresionó que tenían algo que el resto que se abanderaban como ellos no lo tenían. Yo decía, pero es que yo quiero de eso. Y a mí lo que me llevó a comenzar a cuestionarme poco a poco era la conducta tan opuesta al resto de estos amigos que yo tengo. Eso era, te llevó a cuestionarte lo que tú veías, pero tú no sabías que habían rodillas orando por ti para que Dios pudiera abrir tus ojos. Y ese cuestionamiento vino como consecuencia quizás de la misma intercesión de Jesús, para que tú pudieras ver lo que realmente Jesús quería que vieras. Por eso Él dice, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, no para que pretendan vivir. Porque hay personas que ahora mismo tienen un estilo de vida muy fitness. Bueno, tú conoces el mundo del fitness. Pero su vida emocional ahora mismo está en mucha tristeza. No, escúchame tú. Oye, yo que estoy ahí, escúchame el término, eso es una mierda, o sea, es una basura. O sea, yo lo que he visto en la actualidad, en el día de hoy, que mientras más las personas ostentan, tanto del físico como de las riquezas o la opulencia o la soberbia material, veo una dogmatización en la parte mental y en la parte de intelectual que no da libertad de pensamiento, y hay un vacío espiritual. Entonces, por eso... sea, yo veo como lo que yo he podido ver, lo que digo, por Dios, hay sus excepciones, tú me entiendes, claro, pero la mayoría es que mientras más buscamos de un cuerpo, que por más que tú quieras se va a deteriorar, se va a podrir, se lo van a comer los gusanos. Y yo he visto que esa parte física, cuando está bien utilizada a imagen y semejanza de Dios, debe ser el vehículo para tú conseguir el mayor crecimiento en la parte espiritual, porque nacemos vacíos. Uh-huh. Todo vuestro ser, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Cuando hay un desbalance en una de las partes, entonces el mismo cuerpo lo va a evidenciar. Pero fíjate que yo lo veo en mí. O sea, por Dios, de que yo tengo 13 años, y nunca fue con una intención hedonista. O sea, yo lo hacía porque me gustaba la actividad física. Yo quería ser el mejor militar en condición física, que lo pude probar por un tiempo. Luego me fui retando físicamente, pero por más que yo quiera, el físico me va mostrando de que el físico va deteriorándose. Pero lo que me permite a mí incluso reflexionar cómo modificar mis expectativas físicas y corporales es el crecimiento intelectual, bajo el entendimiento de que esto perece, pero hay algo que queda. Entonces, ¿cómo yo puedo en este plano, en esta vida que me entregan, yo poder dejar algo a través de mi trascendencia de que sea digno de replicar en algo que está fuera de mi control? O sea, así que lo veo yo. O sea, por eso es que mientras más te acerques a Jesús, más claridad vas a poder tener en cuanto a las intenciones que para Dios son correctas. Eso que es eterno, eso que trasciende, lo dice la parábola del sembrador. Fíjate que el que se siembra en pedregal no tiene raíz en sí mismo. Esa es la segunda semilla que cae. Esa es la segunda. O sea, no hay una raíz en sí misma.
Tú miras lo que hace otro, tú ves la fortaleza de otro, pero tú no tienes la fortaleza para hacerlo. ¿Pero por qué? Porque la palabra está siendo sembrada en donde la dureza todavía está, en donde el ego está haciendo su trabajo, en donde el materialismo, el consumismo está abarcando. O sea, fíjate que aquí dice la palabra del reino, pero nosotros somos un cúmulo de palabras. Nosotros recibimos muchísima palabra diario. O sea, ahora estamos hablando de la parábola del sembrador, pero estoy segura que en el transcurso del día te vas a encontrar con palabras científicas, con palabras de positivismo, con palabras filosóficas. O sea, todo nuestro ser está siendo bombardeado con palabras. Pero Jesús dice, la palabra del reino, cuando tú la siembras, observa a dónde está cayendo. Entonces, hay un terreno más profundo. Ya viste que hay un pedregal. Ok, todavía hay una parte más profunda donde tiene que ser sembrada. Y la dice la siguiente, que está en el versículo 22, dice, la que fue sembrada entre espinos. Seguimos mirando condiciones del corazón. Seguimos analizando. Ya vimos la dureza, el orgullo, la altivez, la avaricia, la codicia, la dualidad. Ahí yo pondría las piedras. Esas serían las piedras de mi vida. Pero cuando vengo aquí y veo los espinos, mira cómo Jesús las representa. Dice, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto. En una ocasión, Kenia, yo subí algo, no recuerdo. Ah, sí, espérate. Hace mucho tiempo yo invité a alguien aquí. Y yo viendo lo que acontecía, que para mí el principio del apocalipsis, ese tipo de vaina, los tiempos finales, es la barbarie de la pandemia y la gente como se mete su veneno y su vaina. Que eso yo nunca entendí cómo había pastores por ahí que le decían a la gente que se pusieran su veneno. Pero está bien, eso es un tema de ahora mismo. Tanto que leen y tanto que leen. Los pastores no son infalibles. Sí, está bien, viejo, pero tú ves una vaina. O sea, si yo soy entrenador y esa joven que está ahí, esa belleza, vieron de mí para que yo la ayude, mi objetivo es ser guía para ella. Claro. Y yo saber que ella pudo buscar en otro lugar y que en otro lugar le iban a engañar para venderle cosas o solamente por el dinero que ya no necesita. Es que, Juan Carlos, eso sería... No. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo estamos desinformados de lo que realmente necesitamos saber. Y tenemos un cúmulo de información junk que no necesitamos tener. Pero fíjate, por ejemplo, ahí viene la parte reflexiva. O la parte, por ejemplo, escucha, reflexiva, del punto de vista de lo que yo percibo, recibo como información que no es conocimiento. Uh-huh. El conocimiento viene de la reflexión, la prueba y los resultados. Entonces viene la parte reflexiva, pero también hay otra parte. Por ejemplo, yo he podido ver que del poder de la oración es que la oración permite disipar todas aquellas cosas que invaden tu discernimiento y en oración, haciendo un acto presente, tú solo, con la voz, aquella que te va a tocar, te va a permitir tomar decisiones. Porque lo que pasa en el mundo el día de hoy es más difícil esto, la palabra, por la cantidad de distracciones que tú tienes. Cuando tú hablas del mundo exterior, de los problemas que está entre la semilla que hay entre los espinos, lo que pasa es muy chulo. Claro, yo salgo. Pero entonces tú entras a vaina, ahora mismo, por ejemplo, yo puedo subir ahora mismo algo, cualquier cosa, por ejemplo, de salud, y me la banean en Instagram. Pero ahora mismo una mujer sube vaina de, excúsame, un grupo de pájaros o vaina o promiscuidad y eso nadie lo toca. A lo que me refiero es que hay tanto entretenimiento que es muy difícil mantenerse adherido porque la balanza se va mucho más allá de la estimulación del mundo. Entonces, pero no es el tema de ahora, yo no quiero disiparlo, pero viene la parte del cuestionamiento. Cuando yo veo en la actualidad, por ejemplo, que yo, siendo un desconocedor del mundo del cristiano, pero tengo amigos cristianos que cuando comenzó la pandemia me decían, oye, nosotros no estamos preocupados porque eso está escrito. Oye bien lo que me dicen ellos a mí. Y que personas que yo conocí hace 7, 8 años atrás, que no tienen nada que ver con la Sagrada Escritura, si no saben lo que pasa en el mundo, con los sionistas y la gente que maneja el mundo, que son el diablo esa gente, que son la gente del mal. Cuando aconteció esto y yo me pude desconectar de la televisión, yo pude sacar automáticamente una pequeña conclusión de que no me cuadraba lo que estaba pasando. Entonces, yo conozco, por ejemplo, no estoy juzgándolo. Sale ahí, lo he leído en la parte del Sermón del Monte. No mires la astilla cuando tiene un trompo en tu ojo. Pero yo me cuestiono en mi humanidad. ¿Cómo quizá un pastor que es médico, que sabe lo que es la ciencia, sabe lo que toma aislar un virus, lo que toma desarrollar una vacuna,
una vaina que estaba antes de la pandemia, le dice a todo el mundo que tiene que ponerse la vaina esa, pero no es el tema. Ahí también viene la parte de la semilla, ¿tú me entiendes? Por lo menos yo no me vacuné, así que tranquilo. No, la mía que no me la puse, se la puedo regalar a todo el que se la quiera poner y que le vaya bien. Pero seguimos en esto. Ahora, toda una cosa que me he dado cuenta que con lo que me ha pasado a mí en las últimas semanas, creo que hay un grupo de personas por ahí en la sociedad que quieren ponerse 4 o 5 más. Pero sí, vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con este No, tema. lo que Entonces, sucede es que tienes que entender, una de las cosas que me hizo venir hoy al podcast es justamente, nosotros no para estamos... Para eso que estás aquí, querida. O sea, nosotros estamos en un medio que paga para ver a alguien caer. Lo que sucede detrás de cámara es que no entienden cómo Dios levanta al que se cae. Y no lo levanta para gloria del hombre, lo levanta para gloria de Cristo. Para que la humildad y la vida de Jesús se pueda ver. Entonces, para mí, Dios es experto en trabajar con lo que nadie quiere trabajar en un momento determinado. Porque hay episodios que se ponen difíciles. Pero vamos aquí, dice, pero las preocupaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones de este mundo, señores? Todo lo que va, ¿no? Obvio, caerle bien a todo el mundo, querer comprarse a todo el mundo. ¿No es que eso depende de la persona? O sí, sea, las estamos preocupaciones claros, o sea, dependen Pero de... Kenia, La, querida, mi la amor, mírame. necesidad de la carne. Yo me doy cuenta de la necesidad. Oye, vamos a quitar la parte con todo el respeto, pero me refiero para abanderarme del lado de lo que tú estás buscando de tu causa, lo que tú buscas como pastora. Es que hay una necesidad, o sea, tú no puedes discutir con resultados. Yo doy en estos días una masterclass sobre cómo estructurar tu vida a un orden. A un orden me refiero para ser exitoso en tu plan, quizás de tú, así como dice Diego, tener tiempo para la lectura bíblica. No importa. La gente vive hoy en desorden. La gente hoy vive por el día. La gente no tiene una estructura ni siquiera para comer, bañarse, cuidarse. Para nada, para nada. ¿Tú sufrirías mucho con Jesús? Bueno, Tú sufrirías mucho. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te agarraría de la mano y te diría, mira, niñito, tú vas para donde yo quiero, no para donde está tu estructura. Pero Jesús es fuerte con eso. Pero yo lo entiendo. Te estoy diciendo lo que Jesús. yo veo. La necesidad que hay de poder entender esa vaina que tú tienes ahí, vieja. Porque mira, en la masterclass, que lo que estamos enseñando es a la gente que quiere saber cómo mantener una dieta, cómo eliminar los alimentos procesados, que yo digo siempre, a la gente hoy en día hay que verla hoy, desde la visión mía de lo que yo hago profesionalmente. Viejo, hay que verla con clemencia, hay que sentir pena, porque eso que tú comes, que tú compras en el supermercado, esa vaina es droga para el cerebro. Entonces, como un adicto. Así como tiene adicción a la pornografía, a esto. Esa eso crea es adicción. tan fuerte ahora mismo Sí. que... Entonces, ¿qué pasa? Va una muchacha que me escribe y me dice a mí, ay, que yo, oye bien, me llamé, pero claro, eso fue un evento virtual. Cuando le veo la cara, ella no la ve a mí y a Antonio, quien es que me acompaña en la disertación, que ella necesita una guía porque ella no sabe por dónde comenzar, porque se siente mal con ella misma. Oye, esta vaina. La muchacha va a mi consultorio, la recibo para yo conocerla y ver algo de ella, a hablar. Entra esta muchachita de 22 años, humilde, que trabaja en un trabajo con un pago mínimo en NACO, en un centro de imágenes diagnósticas, que vive con su mamá y su hermano en Villamella. Y se siente tan poquita, se siente tan inferior para lo que ella puede ver en las redes sociales, cuando una niña bonita, una muchachita que no es gorda, que lo que necesita es encontrar que hay más allá de lo que tiene que ver con la apariencia y la necesidad de encajar con el mundo, que a un mundo que cuando tú te pones a pensar, escucha esto, muchas veces quienes merecen la explicación no la piden y quienes las exigen no la merecen. Entonces tenemos que comenzar a vivir hacia nosotros mismos, encontrar esa dimensión donde tengas un cuerpo sano, con un crecimiento que te permita a ti discernir en qué dirección buscar el crecimiento espiritual. Porque si yo usualmente tengo un cuerpo enfermo, en drogadicción, no importa. Tú no tienes la voluntad para controlar lo que tú piensas, y lo que tú piensas cuando te traicionan no te permite mantenerte adherido a la palabra. Y viceversa. Sí, porque... O sea, la mente enemiga de Dios. Sí. La mente, mira, el apóstol Pablo en el capítulo 12, creo que verso 3, él dice, ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Esta sociedad tiene un problema muy grande en la forma en que se percibe.
Las percepciones nuestras están muy influenciadas desde la alimentación hasta las experiencias con las que venimos. Por eso la palabra de Dios es un reformateo constante entre mi percepción natural y la verdadera percepción espiritual, que no tiene nada que ver con tu experiencia ni con tu discernimiento, sino con lo que Dios establece como verdad. Por eso digo que esa guía es muy importante tanto para el que se siente poco como para el que se siente suficiente o demasiado. O sea, no estoy diciendo que esa joven que se siente nada, cuando tiene la capacidad de ser todo en función a la palabra, como aquel que se piensa que es soberbio de Dios. A eso me refiero. Pero estamos en el asunto del sembrador. Mira, estoy buscando un versículo que me llamó mucho la atención, a ver si lo encuentro. Y está en Salmos. A ver, dice el Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. En este punto del camino estamos casi así. Hay tanta información confusa que la fuente de preocupación puede venir de cualquier lugar. La salud, lo existencial, el concepto propio incorrecto, el pecado en su demasía, el no saber lidiar con las situaciones que Dios permite, que Dios determina desde la óptica de Dios. O sea, todas esas cosas nos hablan a nosotros de qué es lo que tenemos. Por eso fíjate cómo se siembra la palabra en los diferentes escenarios. Cuando tú no tienes ni siquiera tranquilidad mental para que la palabra de Cristo entre a tu interior y te produzca lo que ella produce, ya tú estás en preocupación. Y esa palabra dice que es infructuosa. No es que Dios es infructuoso. Es que la palabra que no se siembra en donde hay un entendimiento y una comprensión no va a producir fruto. ¿Cuál fruto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en cuanto en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo noble. Tú guardarás en completa paz, no una paz por mitad, o en 1%. ¿A quién? A aquel cuyos pensamientos no es tataratearlo como un papagayo. No es aprenderte esto y decírselo a cualquiera cuando tú no tienes capacidad de vivirlo. Es que se requiere escuchar lo que Jesús está diciendo. Por eso la parábola decía que este pueblo oye, pero no escucha lo que oye. El sembrador, la cuarta semilla, ¿dónde cae? La cuarta semilla cae, pero la que fue sembrada en tierra fértil representa al que escucha mi palabra y la entiende y fructifica y produce. O sea, al final, ¿cómo tú sabes que la palabra que tú diste el domingo, el lunes, el martes, que sea, ella produce fruto? Obviamente tú siembras una semilla hoy y tú no la vas a ver germinar mañana. Bueno, pero lo que yo veo con el fruto de mis amigos, que son ejemplos en su familia. No, tú la estás viendo ahora porque tú lo estás conociendo ahora, pero ¿cuántos años? Pero me refiero en ellos. Claro. Pero, por ejemplo, uno de esas personas que te comenté en esto ya me llamó a su casa, que nunca me había invitado a su casa. Claro, habíamos coqueteado, ven para acá, pero nunca por las complicaciones de la vida. Y no fue a trabajar y me recibió en su casa. Y él me hizo la historia de él. O sea, una película de terror. O sea, yo no he pasado nada para lo que ese tipo pasó. Y él me dice, hermano, eso es para que tú veas, cuando tú me dices a mí que yo tengo una hermosa familia, entiende dónde viene eso. Y estamos aquí por la gracia del Señor. Fue lo que me dijo él. Y eso es. O sea, el fruto toma tiempo, Juan Carlos. Dios no anda apresurado, ni siquiera para la transformación, ni siquiera para eso. O sea, Dios no anda buscando que el testimonio que se dé de Él para glorificarle sea con la medida de tiempo de nosotros. Para Dios eso no funciona. Por eso quizás Dios te permitió llegar a la casa de ese hombre, para que tu esperanza esté puesta en el Dios de la Biblia. Él tuvo que enseñarte y decirte, lo que tú estás viendo hoy no fue algo que se produjo de un día para otro, ni se produjo en un camino lleno de flores, sin espinas. No, probablemente hay muchas lágrimas en ese jardín. Hay muchas espinas, hay muchos momentos de caída, de errores, de engaño, hay muchas cosas detrás. Querida, pero te voy a decir una vaina, o sea, aquí tuteándote de nuevo y aterrizándolo. Oye, no es fácil, ¿oíste? Sin Cristo es imposible. Pero claro, yo me pongo en la posición de quien lo puede estar viendo.
como ahora mismo en una sociedad que nadie se abandera por una causa justa y pelea hasta la última pizca de fuerza que pueda tener para mantener. La gente abandona todos sus proyectos usualmente cuando pasa cualquier cosa que se escapa del plan que uno humanamente preparó. Es que se quiebra uno. No, pero Es estoy que uno explicando, pero que no es fácil. O sea, por No eso es fácil. necesitamos una fuerza que provenga de Dios. O sea, no es posible. Cuando tú estás quebrado, cuando tú estás quebrado, cuando Dios se te pone enfrente y te quita todos tus recursos, te rompe la mesa. Mira, Diego, ¿cuál fue lo que tú me comentaste del tipo este de la Biblia De Job. De Job, ¿cómo fue la vaina? Yo estaba hablando de Job. Estábamos hablando sobre... Ok, para dar un poco de contexto, para no entrar así sin nada. Tú me estabas mencionando sobre ciertos ataques a tu persona que tú recibías del mundo, en tiempo reciente, y que era algo que se salía hasta de lo que tú pudieses esperar, como que, o sea, que te sorprendía. Y yo te expliqué primero que el que sigue a Dios se pone en contra del mundo. O sea, si el mundo te trata bien y no te intenta hacer ningún daño, pues eso es porque tú estás jugando para el enemigo. Esa es la primera. Y segundo, que aún tú seas cristiano y tengas el Espíritu, eso no te absuelve a ti de pruebas y de enfrentar, o sea, el mal en la tierra. Job, siendo cristiano, o sea, mira todo lo que le hizo Satanás y Dios lo permitió. ¿Me entiendes? Claro, Dios tuvo un propósito con eso, muy por encima de lo que a lo mejor pensaba Satanás y muy por encima de lo que pudiese entender Job. Pero por eso Job es uno de los libros de sabiduría, porque nos habla sobre la voluntad de Dios y cómo eso está por encima de todo lo que nosotros pudiésemos entender o maquinar. Cuenta lo que le pasó a Job, porque, por ejemplo, yo no lo he leído tampoco. Y ese que está allí... Pero a eso voy. Ah, ok. A eso voy. Estaba dando el contexto. Porque eso te lo estaba explicando y luego entonces te lo aterricé y te estaba llevando a que Job, que era un hombre que tenía muchas riquezas, muchas tierras, mucho ganado, contaba con el amor y la confianza de todo el mundo en su pueblo, muchísimos amigos, muchos hijos, saludable todito, ¿verdad? Satanás le quitó todo, o sea, le mató a todos sus hijos, puso a la gente en contra de él, le acabó con sus, o sea, con propiedades, le mató a los animales y incluso a él mismo directamente, lo enfermó, le dio una enfermedad del carajo. Y dentro de todo eso, no es que Dios no estaba con Job, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en ninguna parte de la Biblia dice que Dios te va a quitar a ti pruebas en la vida terrenal. Casi toda la promesa que Dios hace, la hace para la eternidad. Pero en esta vida, o sea, tú vas a seguir pasando pruebas. Y cuando aceptas al Señor, probablemente vas a tener más pruebas. Lo que Dios sí te promete, y es así, es que Él va a estar contigo. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó con el tipo este? O sea, al final, luego de que Job pasó todo lo que tuvo que pasar, y incluso tuvo una conversación con Dios donde él osó cuestionar a Dios, y Dios lo llevó básicamente a los fines del universo y le enseñó, o sea, cosas que Job ni siquiera pudo entender, a manera de enseñanza de las cosas que yo hago, tú no lo vas a entender nunca. Sin embargo, al final, Job recibe de Dios, o sea, bendición y misericordia que superan todo lo que él había conocido antes en su vida, a pesar de que era uno de los hombres con más éxito del mundo. Quiere decir que en esta vida tú tienes garantizado que te va a ir bien, no necesariamente, porque, o sea, mira como en China actualmente hay muchísimos cristianos que están escondidos, porque si lo ven que están practicando el cristianismo, o lo meten preso o lo matan. O sea, los mismos discípulos de Cristo, ¿te tuvieron riqueza? Se lo llevó quien lo trajo, aquí terrenalmente. Pero están hoy en gloria con Cristo. O sea, las promesas, las riquezas, los beneficios que Dios te promete, no es para tú esperarlo aquí en vida, porque lo único que tenemos en esta vida, que pudiésemos gozar como riqueza, al final del día ni siquiera nos benefician. Muchas veces lo que nos traen son tropiezos, que nos ensimismamos en la riqueza. Pero cuando nosotros apuntamos en vivir para Cristo, por Cristo, conocerlo a Él, reconocerlo a Él en el mundo, en las cosas que nosotros hacemos,
y ver que realmente su reino no es de este mundo, como él dice, cuando le preguntaron que si él era rey, que si eso era verdad. Entonces ahí tú comienzas a contemplar las cosas con una perspectiva hacia la eternidad, como usted mencionaba ahorita. O sea, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo y perder su alma? ¿Me entiendes? Al final del día, nosotros venimos de una familia bendecida, pero, o sea, todo eso se queda. Yo no me voy a llevar los músculos, yo no me voy a llevar los cuartos que yo me haga. Ni siquiera a mis amigos me lo llevo yo, porque la salvación es individual. Gracias a Dios, mi mamá se convirtió, mi hermana se convirtió, tú te convertiste, que yo tengo esa certeza de que les veré en la eternidad. Pero fuera de eso y las promesas que Dios tiene para mí en la eternidad, pues, no tengo nada. Pastora. Job fue provocado por muchas cosas. Entre ellas, Dios fue el que le puso el tema al diablo. Le dijo, ¿tú no has considerado a mi servito, a mi siervo Job? O sea, el diablo no fue que le salió. Fue Dios que le puso el tema. Porque había un problema en Job. Y era que Job conocía a Dios de oída. Pero ¿Conocía a Dios de? Oída. Pero sus ojos no lo habían visto. Cuando nosotros conocemos a Dios de oída, Dios va a producir procesos en nuestra vida para que al final nuestros ojos le vean. Por eso fue que Job dijo al final, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Mis ojos te ven y me aborrezco. O sea, a veces, Juan Carlos, y con esto yo cierro, yo le doy muchas gracias a Dios por los procesos que han sido para mi humillación, para mi quebrantamiento. Hoy, acercándome a la tumba, hoy puedo mirar para atrás y digo, ¿qué cosa yo valoro que me han ayudado a entender a Jesús un poco más? A mirar quizás las cosas desde cierta óptica. Y es que nosotros vemos el quebranto desde una óptica cuando Cristo está enseñoreándose en nosotros. Y lo vemos de otra óptica cuando Cristo no es Señor de nuestra vida. Yo le pido a Dios que los procesos que nosotros como sus hijos vivamos, por ejemplo, lo que tú acabas de experimentar, al final te lleve a mirar a Cristo donde Cristo debe de estar. Hasta que nosotros no topamos fondo desde donde Dios dice, es que yo quiero que tú topes fondo aquí. Por eso se lo digo a cualquier persona que en este momento se sienta desolado o se sienta invadido por la opinión de alguien, juzgado, cuestionado, señalado. A mí como pastora muchas veces me toca un trabajo muy difícil y es decirle, lo que están diciendo de ti es verdad o es mentira. No, que me duele. A mí no me... Yo sé que duele. Yo sé que duele cuando al yo lo tocan. Pero un trabajo pastoral difícil es hacerle saber a la oveja que si lo que están diciendo de ti es verdad, es hora de arrepentimiento. Porque ahí viene Dios y envía bendición y vida eterna. El arrepentimiento es esa capacidad de reflexionar y de decir, wow, esto es lo que yo quiero ahora para mí. Esto es lo que yo veo que Dios quiere darme. Entonces, a todos los que nos están escuchando, acercarse a Dios es algo que va más allá de las palabras. Tiene que ver justamente con este bendito libro que está aquí. Nadie puede acercarse a Dios sin que su palabra sea el medio. Hay que volver a la palabra para conocer el lenguaje de Dios y saber que el Espíritu Santo no es simplemente alguien como una paloma, alguien que se siente. O sea, es el ser vivo de Dios para guiarnos a toda verdad. Sobre todo a la verdad interna que a veces se nos dificulta mirar. Entonces, abrácense de la fe que la palabra enseña. Dejen que el sembrador a ustedes les siembre su palabra, pero donde ustedes puedan tener una tierra fértil para que produzca frutos. Porque al final el fruto es la vida misma de Cristo en nosotros. Una forma de aportar, ya que estamos cerrando, pastora, Kenia Mir, que ante todo muchas gracias. Yo sé que tienes tu tiempo y te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a compartir en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Diego Carson Simón. Es que en mi proceso de aprendizaje, tratando de tener una vida mucho más ética y moral, escucha esto, tengo ya un tiempo estudiando filosofía. Pues claro, no una filosofía en busca de, sino de conocimiento de los pensamientos de los grandes filósofos que eran reformadores. Cualquiera, no importa, los estoicos, budas, tibetanos, no importa. Y algo que yo pude, inclusive ayer en la última clase que tomé, de revisando del diplomado que tomé de filosofía para la vida, comenté con la
con Eva, que era la encargada de la sesión del día de ayer, comentaba que era impresionante cuando comenzabas a estudiar los evangelios, cómo se resumía de una forma tan pragmática a través de la enseñanza de Jesús, todas aquellas formas en las que se buscaba respuesta a vidas tan complejas, a una vida mucho mejor. O sea, todo lo que tú puedes ver ahí, por ejemplo, que incluso Jesús enseñaba a los, no a los discípulos, sino a los seguidores, con esa parte de, cuando le preguntaban, él volvía con preguntas reflexivas para encontrar respuesta. Es una forma de cuestionamiento para que la persona pueda reflexionar sobre la vida que tienen a una vida mucho mejor. Sí te puedo dejar dicho, es mi credo, es mi opinión, esto no es ni Viejo ni Nuevo Testamento, de que definitivamente Kenia o Diego, que me ha acompañado en estos procesos, es prácticamente mi hijo. El hecho de que podemos tener una vida buena desde el punto de vista de nuestro entendimiento de hacer lo correcto, pero es imposible ganar el pulso al mundo como va solos. Si nosotros no nos entregamos a ese entendimiento o aceptar aquello que no requiere entendimiento, no hay forma que podamos ganar la batalla. Te lo puedo decir por mi propia vida, al momento de hoy, al presente de hoy, de que me he dado cuenta que muchas veces despierto con la intención y concluyo sin haberla cumplido en el día, porque no está en mí. Y como me comentó Diego, que es algo que no me compete a mí, no tengo ni siquiera la autoridad ni la preparación en lo que tú haces, que tú sí lo haces, es el hecho de que si no logramos entender que no lo vamos a lograr, vamos a seguir comiendo mierda y perdiendo el tiempo. Es así. Muchísimas gracias por estar aquí, Kenia. Espero Para mí una bendición poder compartir la palabra de mi Señor en este escenario. Y para mis seguidores, en nombre de ellos, te doy las gracias por tu sapiencia, en la forma como tú, siendo humilde delante de, abre el camino del entendimiento para dejarnos saber que es la única forma. No hay manera. Sin Él no podemos. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simó y Diego Carson Simó. Hasta la próxima.